En el libro de Lucas, capítulo 13, hay una historia muy impactante y una enseñanza muy profunda que dejó el Señor Jesús. Y dice desde el versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los judíos tenían muchos prejuicios, y uno de ellos era que si a alguien le pasaba algo malo, es porque algo malo hizo y Dios lo estaba castigando. Ese era el pensamiento de ellos, ¿sí? Si al hermano se golpeó, algo malo hizo. Si al hermano le dio gripe, algo malo hizo. Si a cada hermano se chancó un dedo, algo malo hizo. Castigo de Dios. Ellos tenían ese prejuicio y pensaban que solo la gente mala merecía el castigo de Dios, el juicio de Dios. Ese era el criterio que ellos tenían. Y por eso dice ahí que cuando él estaba, en ese mismo tiempo, dice, estaban ahí algunos que vinieron a contarle a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Al parecer en Galilea pasó un siniestro ahí, donde Pilato había matado a algunos galileos y había mezclado con los sacrificios que hacían los romanos. Algo que para los judíos era abominable. Lucas 13:1 estamos, ¿verdad? Así que le está diciendo qué terrible que a estas personas lo hayan mezclado incluso con sacrificios de ídolos, hayan derramado su sangre y haya pasado algo tan terrible. Tiene que haber sido gente mala. Y Jesús le dice en el versículo 2: ¿piensas que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Yo te digo, no. Antes, si no te arrepientes, tú perecerás igualmente. Estoy hablando en segunda persona. Y luego el Señor menciona otro suceso más, de otro accidente, de otra desgracia. Dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensas que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Bueno, decían, esos galileos pecadores, esos galileos perros inmundos, y extranjeros y mezclados y mestizos, tenían el peor criterio de los galileos. ¿Recuerdan lo que le dijeron a Jesús? Bien decimos que eres galileo endemoniado. Para ellos Galileo era lo peor. Amén. Una vez me dijeron a mí, ¿dónde vas? Al puerto. No, ahí es puros ladrones, no te vayas. Así me dijeron cuando me mandaban acá desde Guayaquil. No, el puerto ya es terrible. Miren el criterio que tenían de la gente de acá. ¿Sí? Como mucha gente del Ecuador tiene criterio que todos los guayaquileños son ladrones, imagínense, ¿verdad? Y no son todos, ¿verdad? Solo la mayoría. Tampoco. ¿Sí? Entonces, miren hermanos, él le dice, porque ellos piensan que solo a los galileos les han pasado cosas malas, y Jesús le dice, hey, acá en Jerusalén también pasó algo. Aquí también hubo una desgracia. Esa torre en Siloé que cayó sobre esos judíos y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los que habitan en Jerusalén? Dice, estos judíos, que supuestamente eran los más piadosos, y sobre los cuales cayó esa torre y los mató, que vivieron esta desgracia, ¿ustedes creen que eso les pasó porque eran más malos que todos los otros habitantes de Jerusalén? Yo te digo que no. Antes, si no te arrepientes, tú perecerás igualmente. Porque eso dice la Escritura, no hay justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Yo puedo decir a todos esos
delincuentes en la cárcel que los cortaron como apoyo, que los cercenaron como si fuera ganado, que jugaron con el corazón. Eso le pasó porque eran malos. Y el Señor diría, ¿tú crees que eres menos malo que ellos? Déjame decirte que si no te arrepientes, a ti te pasará lo mismo que a ellos. Igual que ellos perecerás. Hoy estamos en una guerra interna donde por muchos años muchos jóvenes fueron atraídos y seducidos a la violencia, a la delincuencia. Le daban juguetitos, caramelitos, una pistola y una moto, y ellos felices se involucraban. Tal vez no encontraban afecto en sus casas, tal vez no encontraban ni amor, ni comprensión, ni ternura en sus casas, pero acá tenían un sentido de pertenencia en estos grupos. Y por años hicieron lo que les da la gana, porque el Ecuador estaba atado de manos de no poder ni mirarlos, desarmado, con la justicia en nuestra contra, con la misma corrupción desde los más altos grados de la misma policía y todo lo demás. Un día, solo porque lo miré a uno que casi me atropella, bajó el vidrio y me dijo, ¿por gusto te quieres morir? Me amenazó cuando casi me atropella con mis hijos. Hicieron lo que les da la gana por años. Hoy es triste ver cómo lo están dando garrote y le ponen el pie en la cabeza, y muchos inocentes han pasado por eso. Y muchos dirán, bien hecho por malos, se lo merecen. Y la pregunta es, ¿usted cree que ellos son más malos que usted? ¿O que usted es menos malo que ellos? ¿Sabe lo que nos dice esta mañana el Espíritu Santo? Si no te arrepientes, a ti te va a pasar lo mismo. Hoy, a estos delincuentes, a estos terroristas, como se lo ha calificado, las autoridades le ponen el pie en la cabeza, los garrotean, los torturan y los llevan a la cárcel. Hoy son ellos. Mañana será usted si no se arrepiente. Y a usted no le estarán torturando soldados, serán demonios que lo encadenarán y lo torturarán allí en el fuego eterno. Y no será como estos jóvenes que van a ser condenados de 13 años para arriba. Allá será por toda la eternidad. Usted dirá, pero yo no he hecho nada malo. Lo peor que usted puede hacer es rechazar a Jesucristo. En el momento que usted rechaza a Jesús, usted se convierte en aquel que lo escupió, en aquel que lo latigueó, en aquel que le puso las espinas en la cabeza y le dio como una caña, en aquel que incrustó los clavos en sus pies, en sus manos, en aquel que clavó la lanza en su costado. El momento que usted rechaza a Jesús, usted se convierte en esa persona que ultrajó al Hijo de Dios, que pisoteó al Hijo de Dios. Así como hoy muchos delincuentes están siendo pisoteados. El momento que usted rechaza a Jesús, usted se convierte en la persona que le hizo eso a Jesús. ¿Y sabe qué le va a pasar? Hoy la ley alcanzó a estos jóvenes porque los duros están lejos, bien escondidos. Los ingenuos hoy están pagando el precio de su error. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hoy los militares, la policía los están ultrajando y tratándolos tal vez como según la sociedad se merece. Pero el Señor dice, si no te arrepientes, mañana serás tú. Hay mucha gente que ha escrito libros que ha visto el infierno y que ha estado en el infierno. En la Biblia no lo dice, pero ellos dicen que han visto. Cómo la gente es torturada. Bueno, Jesús se habló que el hombre rico dijo, estoy atormentado en esta llama. Que a Lázaro vinieron ángeles a llevarlo, pero al otro, ¿quién cree que lo llevaron? Fueron demonios, donde los torturan, donde los atormentan día y noche. Acá serán por 13 o hasta muchos 20 años, allá es por toda la eternidad. Por eso el Señor está diciendo, si no te arrepientes, perecerás igualmente. Amén. Ellos mezclaron la sangre y inundaron de sangre las cárceles. Con el sicariato inundaron de sangre el Ecuador. Y hoy están recibiendo el peso de la ley.
Pero nosotros, si pisoteamos la sangre del Hijo de Dios, como dicen Hebreos, si rechazamos a Jesucristo, un día también estaremos recibiendo un peor castigo. Eso es lo que Jesús quiere decir en esta palabra. Si no te arrepientes, te va a pasar peor. Veía un video como los tanques de guerra tumbaron por varios lados las paredes de la cárcel de Machala y luego entraron los militares. Y esas esquirlas de esos bloques y cemento habrán caído encima de alguien, no sé si habrán muertos y los habrán aplastado ahí. Igual que acá, dice, ¿tú crees que porque la torre de Siloé cayó sobre esos habitantes de Jerusalén eran más malos que los otros? ¿Usted cree que porque ayer tal vez a esa gente los torturaron, cuántos habrán muerto, qué habrá sucedido dentro de esa cárcel? ¿Es porque son malos y se lo merecen? Acá el Señor dice, déjame decirte que si no te arrepientes, a ti te va a pasar exactamente lo mismo y peor. Porque ante Dios todos somos iguales. Aún Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. No hay justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Y por eso el Señor dice, si no te arrepientes, vas a recibir el mismo castigo. Amén. Y podríamos decir como en el libro de Malaquías, cuando el Señor le dice, vuélvanse a mí. Y ellos le dicen, ¿qué pasó, Señor? ¿Y en qué hemos de volvernos? Nosotros somos los sacerdotes, los puritanos, los santurrones. El arrepentimiento es para la gente impía de allá afuera, no para nosotros. Amén. Pero déjeme decirle algo, no hay ninguna diferencia entre esos asesinos de la cárcel, esos sicarios y matones, y nosotros, si no amamos a nuestro hermano. Porque en 1 Juan 3:15 dice que el que no ama a su hermano, que el que aborrece a su hermano, es homicida. Amén. Es homicida. Si usted odia a su prójimo, odia a su esposa, odia a su esposo, le hace la vida de cuadritos, no le perdona su pasado, siempre le está humillando, tratándolo como basura. Si usted vive haciendo eso con su prójimo, usted es un homicida, usted va a terminar en el infierno. No, pero pastor, si yo voy a la iglesia, yo me bauticé, yo doy los diezmos, yo canto aleluya, yo estoy ahí, pastor, que no me vio. A Jesús le dijeron lo mismo, Señor, y no comimos contigo, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesús dijo, no te conozco, hacedor de maldad, apártate de mí. Amén. Para Dios, un homicida son esos sicarios que mataron a tantos ecuatorianos, que masacraron a gente, compañeros de ellos en las cárceles. Pero también usted se aborrece a su hermano, se aborrece a su prójimo, si se niega a perdonar, si se niega a tratar con amor aún a su enemigo. Amén. ¿Sabe? Yo he orado al Señor y creo que Dios me responde cada cosa que le pido. Yo oré por lo que hoy está pasando en el Ecuador, de que el Estado haga algo por los ecuatorianos, porque duele en el corazón ver cuántas casas abandonadas y la gente ha huido y ellos se han adueñado de esas casas. Porque duele en el corazón ver a nuestros hermanos irse a otros países, porque aquí ya no hay futuro. Duele en el corazón ver la realidad de nuestro país y estar sin hacer nada, sin poder hacer nada. Mi carne quiere que me llamen como reservista, yo quiero estar allá. Pero Dios me mandó a pelear de rodillas, a interceder por mi país. Y todo lo que he pedido, el Señor me ha respondido. Le pedí que salgan las Fuerzas Armadas, que tomen el control y ya está. Le dije, Señor, permite que liberen a esos que están secuestrados, que tomen control de las cárceles. Y anoche yo veía la respuesta en mi oración. Y todo lo que le estamos pidiendo, Dios está respondiendo. Pero también pedí una cosa, hermano.
que Dios le dé la oportunidad a estas personas, a estos terroristas, de conocer la palabra de Dios. De que lo que les está pasando les ayude para bien y ellos puedan escuchar el Evangelio. De que esas cárceles que van a quedar hacinadas de terroristas nos abran las puertas para ir a predicarles. Yo quiero ir. Yo quiero estar allá dentro de esas cárceles para predicarles a ellos. Porque aunque estén condenados a 13, 20 años de cárcel, que no estén condenados a una eternidad de tormento, que tengan el chance de escapar del juicio de Dios, que puedan arrepentirse. Ellos lo necesitan. Pero déjenme decirle algo, usted también lo necesita. Porque Jesús lo dice, si tú no te arrepientes te va a pasar peor. Si no te arrepientes de odiar a tu hermano, de aborrecer a tu prójimo. Hay cristianos que son racistas, ¿sí? Hay cristianos que son regionalistas. Yo conozco cristianos racistas, ¿sí? Conozco cristianos negros que a los blancos los odian y dicen zapayentos. Y conozco cristianos blancos que odian a los negros, ¿sí? Son racistas. Conozco cristianos, ¿sí?, que son regionalistas. He estado en todo el Ecuador en reuniones de la convención y cuántas cosas así. Y a veces uno ve el regionalismo. Si no amas a tu hermano como Cristo nos amó, si tú aborreces a alguien, desprecias a alguien, discriminas a alguien, marginas a alguien, ultrajas a alguien, el Señor me dijo, si no te arrepientes, Juan Carlos, vas a perecer igual. Porque creo que yo también lo hago. Porque no hay justo ni siquiera uno. Yo tengo que confesar un pecado, iglesia. Dentro de mi corazón hay ira, hay frustración. Hay un soldado que quiere correr a uniformarse y coger un arma e ir a matar a esta gente. Esa es la parte de mi carne. Ese es mi pecado. Con eso estoy luchando. Está mi esposa que es testiga de eso. Pero hay otra parte que tiene que decir, con Jesucristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero en mi corazón yo ya he matado a esa gente. Porque Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Así que cuando usted en su corazón quisiera que alguien se muera, usted ya lo mató. Usted es un homicida, usted merece el mismo castigo que ellos. Eso fue lo que pasó con la mujer adúltera. Según la cultura judía, para apedrear a una mujer adúltera, la apedreaban totalmente desnuda. Así que ahí estaba esa mujer desnuda, la traen ante Jesús, él se agacha y se pone a escribir en tierra para no mirarla. Pero todos esos sacerdotes, levitas ahí estaban mirándola y la baba les chorreaba hasta abajo. Y Jesús no la mira, sino que lo mira a ellos y les dice, el que de ustedes no la ha deseado, no la ha codiciado, no ha tenido pensamientos de lujuria, esta mujer aquí desnuda, sea el primero en tirar la piedra. ¿Qué creen que hicieron esos veteranos babosos? ¿Se fueron? Ninguno de ellos podría decir, yo no la he deseado, a mí no me gustan las mujeres, yo soy gay, ¿verdad? Todos ellos la miraron desnuda y la codiciaron. No hay un solo hombre macho que diga, yo miro a una mujer y no pasa nada. Tal vez un ginecólogo. Pero un hombre normal, mirar a una mujer desnuda, nos va a perturbar la mente. Así que todos pecaron y todos se largaron del más viejo al más joven. Luego Jesús, sus discípulos o sus mujeres, las mujeres que acompañaban a Cristo a Jesús, sus discípulas, sus mujeres, escuchó como mal interpretado, ¿verdad? Sus discípulas, las mujeres que andaban con él, cubren a esta mujer y ahora sí Jesús alza la cabeza y le dice, ¿dónde están los que te condenaron? Ninguno, Señor, yo tampoco, porque yo voy a morir por ti en la cruz. Así como todos ellos codiciaron a esa mujer, así también muchos de nosotros hemos deseado que maten a estas lacras. Y al desearlo, ya los matamos nosotros. Así que no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Hay una historia que no está en la Biblia, que a Jesús le preguntaron, ¿por qué no atacamos a los romanos? ¿Por qué no los destruimos? Y que el Señor le dijo, ¿y cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros? ¿No seríamos acaso iguales a ellos?
el Señor nos manda a ser diferentes. Amén. Pero ninguno de nosotros podría decir que no ha pecado. Cuando tú deseas, ojalá que los agarren, que los maten, bien hecho como les están haciendo, y ya tú también estás ahí, y también has pecado. Entonces el Señor está diciendo, si tú aborreces a alguien, si tú deseas que alguien se muera, si eres incapaz de perdonarle, peor amarle, si eres incapaz de tratarle con amor, si eres incapaz de dejar el pasado a un lado y hacer la paz, también eres un homicida y también vas a estar recibiendo el mismo castigo. Pastor, entonces la salvación se pierde. No, nunca la tuviste. Porque para tener la salvación hay que nacer de nuevo. Hay que ser una nueva criatura donde las cosas viejas, como el rencor, el odio, el resentimiento, el desprecio, el rechazo, la marginación, la discriminación, el ultraje, pasaron. Y ahora todas son hechas nuevas. Jesús le dijo a un sacerdote, un rabino, miembro del Sanedrín, si no naces de nuevo, no entrarás al reino de Dios. Y para nacer de nuevo necesitas morir al viejo hombre. Necesitas morir a la vieja naturaleza. Necesitas sepultar tu pasado para ser una nueva criatura. Por eso el Señor dice, si no te arrepientes, tú perecerás igualmente. ¿De qué cosas necesitamos arrepentirnos? Los padres necesitamos arrepentirnos de haber permitido que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana, de haberle comprado celulares para que jueguen Free Fire, de haberles dado tecnología para deshacernos de ellos y que no nos molesten, de no haberles instruido en la palabra de Dios, y se levantó una generación anárquica de sicarios, de rebeldes, que hoy están siendo ultrajados y encarcelados. Ellos no tienen toda la culpa, porque detrás de ellos hay una historia, tal vez de una mamá permisiva, tal vez de un papá que no le importaba, tal vez de papás que consentían a sus hijos y dejaron hacer lo que les da gana. A veces yo veo pastores que tienen a sus niños y le dan el celular durante el culto y están ahí, y ellos están en lo suyo y los niños están así. Son hijos de pastores. ¿Y ahí qué están haciendo? Juegos de matar, Free Fire y otras cosas. Ni sé qué juegos existen. Yo llegué hasta ni entiendo de ahí para atrás. Y amados hermanos, si a mí me perturbó Rambo, Misión del Deber y esas películas de guerra, y cuando estuve en el 95 yo era feliz queriendo matar a alguien, solo porque veía ni sé cuántos programitas de televisión que de vez en cuando me dejaban ver, ¿cómo no les perturbará la mente muchachos que pasan día y noche matando en videos juegos? Por eso es que yo soy capaz de matar a una persona de lejos con un fusil, pero no sería capaz de cortarle en pedacitos porque yo tengo fobia a la sangre, y de jugar con el corazón. No sería capaz de hacer eso. Es más, a mí me enseñaron a respetar incluso el cadáver de un soldado enemigo, porque es un padre de familia, porque tendrá papá, tendrá mamá, está defendiendo a su país. Incluso nos enseñaron a tener respeto por el enemigo. Pero esta gente no. Es insensible, sin afecto natural, sin misericordia, como dice en la palabra de Dios. ¿Qué les hizo así? La forma como fueron criados, sin disciplina, sin amonestación, en anarquía. Así que los padres necesitamos arrepentirnos de eso, de no haber formado a nuestros hijos en el temor de Dios, en la disciplina. He estado en familias donde veo que a los muchachos 1 de la mañana y siguen con el teléfono, y siguen jugando y viendo videos y en el teléfono, 2 de la mañana, y luego son 10, 11 de la mañana y siguen durmiendo. No crecen con ningún tipo de disciplina, no entienden lo que es el sentido de madrugar a trabajar, son vagos, son sanguijuelas y crecen que no sirven para nada para el desarrollo de su país. ¿A qué tienen que dedicarse? ¿A las bandas? Al menos tienen moto y pistola y son poderosos, intocables.
hasta que le llegó la hora, porque la justicia de que llega, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿quiénes tienen que arrepentirse de haber levantado esa generación? Nosotros como padres. Y arrepentirse significa cambiar de mentalidad, empezar a educar a nuestros hijos. Enséñale a levantarse temprano, enséñale a tender su cama, enséñale a recoger su ropa, enséñale a tener disciplina, enséñale a orar, a leer la Biblia. Levante una generación piadosa, no una generación anárquica. Amén. Tenemos que arrepentirnos de eso. Si no te arrepientes, igual perecerás. Nosotros hemos levantado esa generación. Le estoy diciendo que incluso familias cristianas le dan los teléfonos a los hijos y deshacen los hijos, están que juegan, que matan. Si la intención para Dios cuenta como la acción, si codiciar a una mujer equivale al adulterio, matar, aunque sea en un videojuego, equivale al asesinato delante de Dios. Y están creándose corazones asesinos, implacables, sin misericordia, sin afecto natural, como dice el carácter de los hombres en los últimos tiempos, desobedientes a los padres. Satanás está tomando el control de ellos. Con un hermano mirábamos unos videos cuando a estos terroristas, como los llaman ahora, les obligan a hablar o a cantar. Y mientras ellos hablan se le cambia la voz, una voz ronca, demoníaca. Sí, están endemoniados la mayoría de ellos, están poseídos por demonios. Satanás ha tomado sus vidas, ha tomado sus mentes para que hagan lo que hacen. Amén. Para matar sin piedad, sin compasión, sin misericordia, hacer lo que hacen. Ya no están en sus cabales. Alguien ha tomado sus mentes, están endemoniados. La pregunta es: ¿quién podrá ayudarlos? ¿El Estado? ¿El curita? ¿Quién tiene la autoridad para liberar a estos jóvenes? No, Él es la autoridad. Él dio autoridad. ¿A quién le dio autoridad? ¿Quién tiene la autoridad? La iglesia. A nosotros nos dijo: toda potestad me ha sido dada, vayan en mi nombre, echarán fuera demonios. Esa es la iglesia a la que nos toca ahora restaurar a esta generación que está herida, lastimada, que está poseída, que está cautivada por Satanás. Usted tiene que empezar en casa. Amén. Empiece en casa. En mi casa, mis hijos, no sé, me dirán el peor padre del mundo, pero está prohibido que tengan un teléfono en sus manos. Cojan cualquier cosa menos un teléfono. Prohibido. Porque eso los destruye. Es como darle una pistola a un niño. El teléfono, el internet, es una puerta abierta a todo, a la pornografía, a todo. A todo lo que usted puede imaginar, hasta cómo hacer una bomba, encuentra ahí en Google, en YouTube, en lo que sea. Y darle eso a un niño es destruir su mente, es destruir su corazón, es abrir las puertas de su corazón para que todos los demonios que quieran puedan entrar. Hay dos plagas de fin de siglo que es muy notable en estos días. La primera es la violencia, la maldad que ha aumentado en gran manera y el amor se ha enfriado. Pero hay otra plaga más, que es la perversión sexual. Como muchas señoritas son seducidas por otras señoritas que han pervertido su sexualidad y son arrastradas a eso, a vivir en esa inmoralidad. Hoy me duele en el corazón jovencitas cristianas, simplemente se van con marido o ya conviven, pero no piensan en salir con velo y corona honrando a Dios desde el altar. Estamos hablando de cristianos que están haciendo lo mismo que el mundo, de no esperar al matrimonio, de no esperar a celebrar el pacto, pero que simplemente no, ya me voy de la casa y me fui con alguien, o simplemente ya están conviviendo y uno ni su papá ni sabe ni enterado. Amados hermanos, sí, la iglesia necesita arrepentirse, y por eso Pedro escribe:
No es que Dios tiene por tardanza su venida, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué más dice? Sino que todos procedamos al arrepentimiento. Se lo dice a la iglesia. Hermanos, hay pecados que son notables, hay otros que son ocultos. Ayer me encontré con un varón: pastor, estoy caído, deme $1 para irme a un centro de rehabilitación. No tengo, le dije. Sé que si le daba ese $1, una vez ya le di y nunca se fue. ¿Sí? Otro por ahí que cree que no sabemos, pero anda caído. Y a veces están caídos, pero incluso quieren que lo pongan a cantar, a dirigir, cuando están caídos en la droga. Y no es para apedrearlos, hermanos, es para orar por ellos. Pero, amados hermanos, son pecados notorios, pero hay pecados que son ocultos, y eso es peor. Amén. ¿Cuántos casos a veces uno se entera de inmoralidad sexual, de adulterio, en el pueblo de Dios, en la iglesia? Pastores o hermanos que han cometido actos de inmoralidad, ¿sí? Pastores acusados de cuántas cosas, hijos o hijas de líderes que incluso ya embarazadas se casan. Cosas terribles que está pasando en la iglesia. Y la Biblia dice que no hay nada oculto que no llegue a saberse. Todo sale a la luz. Y por eso es que el Señor le dice a la iglesia: si no te arrepientes, vas a perecer igualmente. Amén. Vas a perecer igualmente. Y hermanos, tal vez nuestro pecado no sea la droga o el alcohol, pero puede ser la lujuria, puede ser la pornografía. ¿Y cuántos otros pecados hay, hermanos? He escuchado los 7 pecados capitales, ¿verdad? ¿Alguna vez escuchó eso? ¿Sí? En el catecismo nos enseñaban. La soberbia, la gula, la pereza, la envidia. Acuérdense de otro. ¿Sí? La gula, la avaricia, ¿no? Y a veces esos pecados están en nosotros: la pereza, ¿sí? La avaricia, ¿sí? Entonces, la soberbia. Hermanos, y el Señor nos dice: examina tu corazón, arrepiéntete, porque vas a perecer de la misma forma que ellos. Amén. Hoy estaba leyendo un texto donde en Mateo dice: y le pondrá con los hipócritas, pero en Lucas dice: le pondrá con los infieles. Así que hace sinónimo infiel con hipócrita. Y amado hermano, una persona que vive con una máscara, una doble vida, que vive en hipocresía, es igual que un infiel. Es decir, alguien que ha traicionado su fidelidad a Cristo, que ha apostatado de su fe. Y a veces la persona está segura de que es salva y que va a ir al cielo. Amado hermano, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por la fe en Jesucristo, usted es sellado con el Espíritu Santo. Cuando usted sabe que el Espíritu Santo, ¿sí?, está en usted, ya no quiere contaminar su cuerpo, ya no le va a meter alcohol, droga. Y si quisiera hacerlo, el Espíritu le redarguye: no lo hagas, no lo hagas. Pero una persona que cae y cae y cae, una vez explicaba un pastor: Dios es omnisciente. Dios sabe que hoy tú aquí en el culto te vas a emocionar y alzar la mano y recibir a Cristo. Pero Dios sabe que en 2 meses, en 3 meses, vas a volver a lo mismo. Así que lo que pasó fue que Dios nunca entró, porque Él no es juego de nadie. Cuando hay un arrepentimiento genuino, una conversión genuina, es que Cristo entra en tu corazón. Por eso dice: muchos son los llamados,
pero pocos son los escogidos. Dios no entra en cualquier corazón. Él escoge el corazón de los llamados. ¿En cuál va a entrar? En alguien que realmente se ha arrepentido. Amén. A veces yo conversaba el otro día con él y le digo, tengo 25 años que no he fumado, que no he probado alcohol. Y desde que me bauticé, y yo te he dado testimonio, hasta el día que me casé, pasaron como 16 años que no volví a tocar una mujer. Porque sabía que ya no podía andar con prostitutas o acostándome con amigas, ese tipo de cosas. Porque yo entendí que como cristiano eso ya no lo puedo hacer. Amén. Tengo todo ese tiempo desde que me convertí a Cristo que no he regresado a un estadio a ver un partido. Porque sé cómo insultan, cómo maldicen, las vascosidades que hablan, las cosas soeces que cantan, y cómo llevar al Espíritu Santo a ese lugar. Usted me dirá, es un fanático, un legalista, un santurrón, pero yo lo entendí así. El Espíritu Santo pone en mi corazón, no hagas eso. Entonces, una persona que siempre está cayendo en la droga, ¿cómo está el Espíritu Santo en él? Amén. ¿Cómo está en él el Espíritu Santo? Y ahí donde Jesús dijo, ¿verdad? Una casa barrida cuando no es llena, vienen 7 espíritus peores. Y el postrer estado es peor que el primero. Porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Hermanos, no es remordimiento, es arrepentimiento. El borracho al siguiente día no está arrepentido, pero tiene mucho remordimiento. Pero arrepentido es, no lo vuelvo a hacer nunca más. Amén. El arrepentimiento para con Dios, como dice en el libro de Hechos. Cuando usted entiende que el pecado es una bofetada directa al rostro de Dios, de un Dios santo y amoroso, usted no lo vuelve a hacer. Cuando usted entiende que lo que usted le haga a su prójimo es como que se lo hace al Señor mismo, usted va a tratar de controlarse. Va a tratar de ya no hacer maldad a las personas. Amén. Y el Espíritu Santo le va a redarguir. Eso no es bueno, eso no está bien. Y si usted hace caso omiso y llega a cometer un error, usted no puede ni dormir. Porque eso está ahí que le redarguye. Usted tiene que ir de rodillas y decir, Señor, pequé, perdóname. Y la próxima vez usted no lo vuelve a hacer. Porque ya sabe a qué sabe. Amén. No hay paz. No hay tranquilidad hasta cuando usted viene a los pies del Señor y dice, Señor, no lo vuelvo a hacer. Amén. Porque no podemos decir, no, yo desde que me convertí nunca he pecado, nunca he fallado. Lo hemos hecho. Pero no hemos podido ni dormir. Hay que correr a los pies del Señor, Señor, perdóname. Y la próxima vez usted lo piensa 10 veces. Amados hermanos, el mensaje del Señor dice aquí, si no te arrepientes, perecerás igualmente. No hay ninguna diferencia entre estos delincuentes o terroristas, presidiarios, con toda la maldad que hacen, con aquella persona que odia, que está resentida, que aborrece, que insulta, que ultraja, que miente, que roba. Amén. Que roba. ¿Sabía usted que hay cristianos que roban? ¿Ha escuchado alguna vez algún cristiano que le han robado? Yo sí. He escuchado de hijos que le han robado dinero a sus padres. Y a veces con la complicidad de la esposa. He escuchado de esposas que le han robado el dinero a sus esposos. Se le han cogido la tarjeta. Amén. ¿Sabe? A veces cuando 2 esposos viven juntos, pero el uno dice, bueno, aunque vivimos en la misma casa, pero el arriendo de esta casa me lo llevo yo, dice la esposa, ¿verdad? Y no le da ni un centavo al esposo. Le está robando al esposo, su derecho. Y la Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Y peor si usted le roba a Dios. Amén. Y por eso es que hay iglesias grandes llenas de gente. Porque los pastores nunca le hablan lo que le estamos diciendo hoy en día.
sino que le dicen: tú ya eres salvo, tú ya tienes la seguridad de tu salvación. No se meten en su vida personal, sino que le dicen: mira, tú eres un líder, hoy hay puro coach, motivadores y mensajes motivacionales que dan gusto escuchar. Pero otra cosa es cuando el Espíritu Santo te pone la palabra y te dice: mira, como dijo la samaritana, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes es el carnicero, no es tu marido. ¿Qué hizo Jesús con ella? Confrontó su pecado. Confrontó su pecado. El Espíritu Santo confronta tu pecado. Cuando Zaqueo se convirtió a Cristo, lo primero que hizo fue decir: Señor, la mitad de mis bienes, que los obtuvo robando, se lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Eso es conversión. Un cambio de vida, un cambio de actitud, metanoia, cambio de mentalidad, arrepentimiento. Si usted no ha cambiado eso, no se ha arrepentido, y usted está convencido que ya Cristo viene y usted se va volando primerito, que los ángeles le van a hacer calle de honor, y a lo mejor ni siquiera ha nacido de nuevo, porque hay pecado en su vida. Y hoy el Señor me dijo a mí primeramente: si no te arrepientes, igual vas a perecer. Amén. Si no te arrepientes, igual vas a perecer. Yo no he caído en la droga, hermanos, pero sí he caído muchas veces en el enojo, en la ira. He caído cantidades de veces en eso. He caído cantidades de veces en soltar mi carne. Y he fallado. Y el Señor me dice: si no te arrepientes, vas a perecer igualmente. Tal vez soy un hijo de Dios, tal vez soy salvo, pero Cristo viene y a lo mejor me quedo del arrebatamiento y tengo que vivir lo que los impíos van a vivir. Voy a padecer igualmente que ellos el juicio de Dios. Porque por eso dice que somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Y hay muchos enfermos, debilitados, y otros han muerto, porque Dios al que ama disciplina. Y si usted peca y Dios no le disciplina, usted no es un hijo de Dios. Pero si usted hace algo malo y enseguida viene la reprensión del Señor, es porque usted es un hijo de Dios. Una vez yo hice algo y el Señor me reprendió duramente. Yo, en vez de enojarme o molestarme o llorar, me puse feliz y le dije: gracias, Señor, que siento que soy tu hijo, no lo volveré a hacer. Era como que me certificaban que soy un hijo de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero, amado hermano, no piense usted que usted se emborracha y es un hijo de Dios. Mi hermana me contó de un varón que lo encontró borracho. Y mi hermano a veces viene y todo bonito, pero se emborracha. ¿Estará lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es santo, no entra en un vaso sucio. Y no piense usted que el Espíritu Santo es como la ropa interior. Un día me la pongo, otro día me la quito, la lavo y me la vuelvo a poner. No es que el Espíritu Santo va y viene, no. Él mora en usted. Y si no mora en usted es porque usted no ha nacido del Espíritu. No ha nacido de nuevo, no es salvo. Por eso es que en 2 de Corintios 13:5 dice: examínate a ti mismo si estás en la verdadera fe. ¿O no sabes que Cristo vive en tu interior, a menos que estés reprobado? Por eso dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y los que no fueron escogidos, ¿qué son? Reprobados. Y amado hermano, yo siempre digo, la palabra de Dios es un espejo, no una lupa. Es un espejo. Y lo primero que yo trato de probar en mí, de examinarme, es de no estar reprobado. Y cuando estaba leyendo este mensaje, dije: Señor, si yo estoy reprobado, pues en este momento te recibo como mi Señor y Salvador, pero yo me voy contigo. Y me arrepiento de lo que tenga que arrepentirme, Señor, pero yo te quiero en mi corazón.
Yo te necesito en mi corazón. Sin ti no soy nada. No importa a quién tenga que perdonar. No importa a quién tenga que amar. No importa lo que tenga que dejar. De nada le sirve al hombre que gane el mundo entero si pierde su alma. Gloria a Dios. Si usted no tiene nada de qué arrepentirse, si usted está en victoria, si el Espíritu le redarguye que usted está en una excelente comunión con Dios. Pero si usted sabe que odia a su esposa, o odia a su esposo, o odia a algún familiar, algún vecino, si usted sabe que usted le ha robado a su esposo, o a su esposa, o a sus hijos, a sus padres, si usted sabe que, una vez me enteré de un jovencito que había maldecido a la mamá, y yo le decía a la mamá, perdónelo, porque él está en una situación terrible con Dios. Antes perdónelo y clame por su hijo. Si usted sabe que en su vida hay cosas que están podridas, que Dios lo aborrece. Y a veces, hermanos, algo que nos da un aviso, como un foquito, de que usted no está lleno del Espíritu, es precisamente la amargura. Por eso dicen Hebreos, cuidado que haya raíces de amargura y muchos sean contaminados. Una de las cosas que nos avisa que usted está más en la carne que en el Espíritu es la amargura. Y si la amargura domina su corazón, es más que una evidencia de que su corazón está sin Cristo. Amén. Porque la evidencia de que usted es salvo es precisamente el gozo de la salvación. Si usted no tiene ese gozo, algo está mal. Amén. El gozo de la salvación. Por eso David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, vaya a ver las noticias y mire cómo agarran a estos muchachos. Mire cómo a veces le meten garrote. Y mire cómo lo están mandando a las cárceles amarrados como animales. Y recuerde las palabras de Jesús. Si no te arrepientes, tú eres el siguiente, pero en el infierno. Amén. Eso me dijo el Señor a mí cuando me dio esta palabra. Si no te arrepientes, así te van a tratar. Así vas a pasar. Por eso recuerdan los dos deudores que dice al final el Señor, entréguenle a los verdugos hasta que pague el último centavo. Y los verdugos vienen con enfermedades, con cáncer, con divorcios, con destrucción de tu matrimonio, con cuantas cosas. Anoche yo oraba y decía, Señor, yo vengo de maldición del divorcio. Mi madre se divorció 2 veces, mi papá no sé cuántas. Le decía, Señor, pero yo creo que tú rompiste esa maldición en mí. No quiero vivir esa realidad. Guarda mi matrimonio. Porque no soy el esposo perfecto. Porque mi matrimonio no es como yo envidio los matrimonios que suben en el Facebook. Me dice a mi esposa, yo cómo es que suben cosas tan bonitas, yo no puedo subir. Porque sería hipócrita. Y gracias a Dios que mi esposa no sube nada, porque si subiera la plena, ¿sí? Alguien me ayuda afuera, ¿sí? ¿Qué diría de mí, verdad? Pero hay gente que sube el amor de mi vida 1 año más a tu lado y duerme en cama separada, espalda con espalda o en cuarto ajeno. Y no se tragan, en la misma casa se muerden. Pero quieren aparentar ante la gente otra realidad. Cuando en la casa le dice panzón, pata flaca, rata inmunda, animal rastrero. Y se tratan mal. Y queremos aparentar ante las personas que somos la pareja feliz, que estamos en el Titanic ahí, ¿verdad? Sí. Pero eso es solamente fachada. Un hermano me dijo, pastor, hable a las esposas porque en la casa nos quieren comer vivos. En la casa nos ultrajan, nos mangonean, sí, es verdad. En la casa no se les puede ni hablar, peor tocar. Y es verdad, hermanos. Y eso es lo que el Señor está diciendo esta mañana, el Espíritu Santo. Arrepiéntete porque vengo pronto. Y de Dios nadie se burla. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No fue el consejo.
viceversa, hermano. Hay esposos que somos tóxicos, que somos incontrolables, que no sabemos manejar la ira. Y sí, hermano, que hay esposos que podemos estar ultrajando a nuestras esposas. Porque el Señor no hace acepción de personas. A todos, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, nos está diciendo hoy, mira, si no te arrepientes, yo vengo pronto y aquí te quedas, para que recibas lo que los impíos van a recibir. Por eso dice también, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia? Esta. Dios no es que tiene por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la palabra de la paciencia del Señor. Dice, estoy que me aguanto hasta que tú te arrepientas, hasta que tú estés bien, y luego vengo por ti. Pero si no has guardado la palabra de mi paciencia, si no te has arrepentido, aquí te quedas a probar lo que los impíos van a probar. Amén. Es verdad, los creyentes bautistas creemos que no se pierde la salvación, sino que nunca las has tenido. Pero habrá muchos que serán salvos, pero se quedarán del arrebatamiento y serán decapitados por el anticristo para probar su fe, ya que no lo hicieron arrepentidos, ahora casi. Y hermano, yo le aseguro que usted se va a arrepentir cuando venga la gran tribulación. Se va a arrepentir, pero será demasiado tarde. Hay personas que muestran videos de jóvenes con armas insultando las vascosidades al presidente y cantando las canciones de sus bandas. Pero cuando los militares ya los tienen sometidos, ahora lloran como gatitos y están arrepentidos, pero ya es demasiado tarde. Ya están en manos de la ley. Cuando estaban en sus armas, en su grupito, eran Rambo, eran el diablo caminando, intocables. Pero ahora que están sometidos, son tan vulnerables, tan débiles, tan impotentes. Así también le va a pasar a usted si no se arrepiente. Aquí usted insulta al marido, lo bota de la casa, se cree la mamá de Tarzán, usted se cree el hombre más macho alfa de la casa, pecho peludo, que hace lo que le da la gana, que grita, que vocifera, pero cuando el diablo le tenga con el pie en el pescuezo en el infierno, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero por eso dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque Dios, de tal manera, amado Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la salvación, la vida eterna. El mensaje del Espíritu Santo para mi vida hoy fue este. Necesitas cambiar tu mentalidad, necesitas cambiar tu actitud con Dios, porque el pecado es una actitud de aversión contra Dios. Soy adversario de Dios, dice en Colosenses 1:19 21 que soy enemigo de Dios en mi mente. Cuando usted practica el pecado, mentira, ira, enojo, resentimiento, robar, lo que sea, usted se convierte en enemigo de Dios, usted está abofeteando a Dios. Y cuando caiga en las manos de Dios, ¿qué dice la Biblia? Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces cambio mi mentalidad. Ya no voy a ultrajar a Dios, ya no voy a ofender a Dios, ya no voy a faltarle respeto a Dios. Ahora voy a amar a Dios, voy a obedecer a Dios, voy a servir a Dios. Amén. Yo no quisiera que usted llegue ante Dios y le diga: Señor, ya que me mandas al infierno, manda también allá al pastor, porque él nunca me amonestó. Siempre me habló de la unción, siempre me habló de prosperidad, siempre me habló de que nosotros en Cristo estamos completos y perfectos. Sí, eso dice la Escritura, pero al que ha nacido de nuevo, al que se ha arrepentido de corazón, ese está en Cristo perfecto, completo, santo, sin mancha, sin arruga. Pero si usted no se arrepiente del rencor, del resentimiento, del odio, de despreciar a alguien, de robar, de hacer todo lo que la Biblia dice que es pecado,
Usted se está engañando a usted mismo. Dios no le ha engañado jamás. Porque Él está diciendo, no, tienes que arrepentirte o te van a tratar igual que a esos delincuentes. Te va a pasar lo mismo que le pasó ayer en la cárcel de Machala, que tumbaron los tanques de guerra, eso, las paredes, y entraron y sometieron a todos. Amén. Entonces, hermanos, esta palabra se la dejo para que usted reflexione, medite en ella, como la palabra que el Espíritu Santo nos está exhortando hoy. Examinémonos, mirémonos en un espejo. ¿Qué cosas hay de las que tenemos que arrepentirnos? Y vengamos a los pies de Cristo con genuino arrepentimiento, con una conversión radical, genuina. Decir, Cristo, yo soy tuyo y solo tuyo. Tú eres el Señor y Salvador de mi vida. ¿Cuántos me aplausos?